con blandura y recompensándoles el gravamen natural de la libertad perdida con la ilustración de la fe católica y la adopción al reino eterno. Es ahí como él va a justificar y a endulzar, vamos a decir, la actitud de España frente a los esclavos. Bien, esto yo lo tenía aquí. A partir de Sánchez Valverde, el discurso predominante ha dicho que la esclavitud en Santo Domingo casi no existía, que el trato de los esclavos era, y cito en este momento a José Gabriel García, el historiador nacional, era benigno y humanitario. Esas fueron las palabras del historiador nacional. Él mismo señaló que ocurrida la abolición en 1822, a Boyer le fue muy difícil lograr sacar a los esclavos de sus hogares o de los hogares de sus amos. Con José Gabriel García ya estamos en la época republicana, propiamente dicho, nacional, en la construcción del relato nacional, ¿no? Y bueno, José Gabriel García es básico en ese sentido, pero por ejemplo, se menciona poco el papel que jugó Fernando Arturo de Meriño con su obra Elementos de Geografía Física, Política e Histórica de la República Dominicana, que es de 1867. Tiene un año de diferencia con el de José Gabriel García. En esa obra ni siquiera se menciona la esclavitud. Es decir, Meriño salta de los indígenas a el declive colonial, a el surgimiento de la colonia francesa de Saint-Domingue. Y ahí sí había esclavos. Ahí sí él describe cómo fueron traídos en grandes cantidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego cuando llega a la parte de la unificación menciona una serie de cosas, pero no la abolición. Y esto fue el libro de texto durante buena parte, texto escolar, durante buena parte del siglo XIX. Siguiendo en el siglo XIX, José Ramón López, en su obra La alimentación y las razas, va a decir, y es un momento importante por un detalle que les voy a mostrar: en Santo Domingo desaparecieron las categorías de orden social en el momento de la gran pobreza y se creó desde ese punto de vista una verdadera democracia igualitaria, mucho antes de que la república fuera creada, debido a que la extrema pobreza del país dio lugar a que el blanco se abatiera al nivel del negro y que ambos formasen pronto una sola clase, sin ningún género de prejuicios aristocráticos, ni menos aún de prejuicios raciales. Ese es el balance de José Ramón López, y no está de más decir que lo tomo citado por ¿quién? Por Balaguer, en La Realidad Dominicana, un texto de los años 40, en la era de Trujillo. Pero bueno, uno pensaría que José Ramón López pertenece a normalmente se le atribuye ser un conservador y ser un hombre muy descreído de las potencialidades de los dominicanos y una serie de cosas, pero luego tú te encuentras, por ejemplo, un Pedro Francisco Bonó, que va a hablar de la indolencia proverbial de los criollos y la benevolencia y caridad española hicieron del esclavo un miembro de la familia. Es decir, que de una manera u otra, a pesar de la lucidez de un Bonó, él reproduce el canon colonial fundamental, la vagancia como un elemento esencial, la bondad española y la esclavitud tierna de
el esclavo hijo, ¿no? Tenemos a un Emiliano Tejera que va a hablar también en esos términos. Más bien que vivir, vegetaban contentos, otra vez vagancia, porque el gobierno era paternal y todos, gobernantes y gobernados, libres y esclavos, formaban casi una familia. Santo Domingo no parecía echar de menos ni aún siquiera la libertad comercial. Por favor. Américo Lugo dice, la sumisión y el servilismo del esclavo, cuya existencia ya va mezclada a la vida íntima del amo. Más adelante dice, contento con la benignidad de sus amos. Con Américo Lugo ya estamos en el siglo XX, seguimos arrastrando un poco. Yo voy a citar otra vez a Américo Lugo. Caracterizaba el orden colonial una suerte de democracia social, otra vez la comparación. Democracia social que ofrecía la oportunidad de dignificación de los esclavos. Betilio Alfaro Durán va a decir sobre la abolición en particular que solo algunos pocos esclavos quizá habían deseado. Los esclavos no querían ser libres, evidentemente. Parece natural. Y termino con Juan Bosch. De la misma manera que uno evidentemente no puede poner en el mismo saco a Juan Bosch, pero vuelvo y digo, eso es una raíz y es tan fuerte esa percepción que un Juan Bosch va a hablar de una democracia racial en el trato, también para explicar las relaciones de ese momento. Entonces, con un abordaje del tema como este, no es de extrañar que la esclavitud pudiera ser dejada de lado. Es decir, argumentar que la esclavitud no había tenido mayores consecuencias para la sociedad dominicana. Hecho este pequeño recorrido por los abordajes históricos, entonces ahora yo quiero mostrar un poco de qué manera el drama racial, las tensiones, la desigualdad se va a manifestar en diferentes momentos a través de los documentos. Empiezo con un documento de 1821. Este es el gobernador español Sebastián Quindelán, quien está entregando al siguiente y último gobernador español, Pascual Real. ¿Qué le dice en ese informe que hace? Dice, los que principalmente trabajaron en la Reconquista fueron las gentes de los lugares interiores, porque los vecinos de la capital estaban encerrados en ella y bajo la inmediata vigilancia de los franceses o en prisiones. Y estos hombres, por su índole particular, creen en todas partes que no se aprecian sus servicios y que, subrayo, lástima que no tengo ahí, pero estoy subrayando cuando lo leo, los oscurece la desagradable nota de rusticidad. Sucede por una desgracia de la calamidad de los tiempos pasados que a estos beneméritos servidores del rey y de la patria no se les han realizado las ofertas de premios con que desde el principio se trató de remunerarlos. Ok, esto es la guerra de Reconquista y este documento de pronto me señala una tensión que me parece interesante destacar. Primero, fue realizada por gente del interior, o sea, no es la élite blanca burocrática de Santo Domingo. La desagradable nota de rusticidad que los oscurece muy probablemente tiene que ver con una cuestión del color de su piel. Y fíjense cómo dice que estos hombres, por su índole particular, yo no sé qué quiere decir esta índole particular, pero creen que no se aprecian sus servicios. De una manera u otra, ahí podemos ver el factor de la discriminación vinculada.
La independencia de Núñez de Cáceres en su manifiesto va a incluir esta demanda como una de las grandes cosas, ¿no?, que le duele, por las que se están separando, porque no fueron reconocidos por España, pero Núñez de Cáceres sí, Del Monte que está junto a él sí, son criollos nombrados, o sea que no era a todos los criollos a quienes no se les daba el reconocimiento de lugar. Yo me pregunto, ¿la debilidad de la independencia de 1821 podría sustentarse en factores regionales y raciales? ¿No representa Núñez de Cáceres a la élite burocrática de Santo Domingo, un círculo muy vinculado a los sectores centrales que dejaron de lado a estos grupos oscurecidos con desagradable nota de rusticidad? Estos grupos probablemente son élite del interior, porque tampoco nos vamos a equivocar. No es que son los esclavos o los peones que acompañaron en la guerra de Reconquista que están pidiendo reconocimiento del rey de España. Probablemente son sus amos quienes quieren ese reconocimiento. Pero estas élites pueblerinas, por decirle de alguna manera, no encuentran espacio de ascenso en las rígidas estructuras de segmentación colonial. Bien, normalmente el fracaso de la independencia efímera se atribuye tradicionalmente a la invasión haitiana. Boyer invadió y imposibilitó el éxito de ese proyecto. Ciertamente, pocas veces se reconoce el papel que va a jugar el descontento generalizado. Yo tengo la hipótesis, señores, de que Núñez de Cáceres era un hombre muy impopular. Tengo un cuadro que muestra que entre 1809 y 1821, el periodo conocido como España Boba, por lo menos yo he podido contabilizar 10 conspiraciones. 10 conspiraciones, no, 9, porque la Reconquista no la voy a contar. 9 conspiraciones. ¿Intentos de qué? De separación de España, de independencia. Hay muchas cosas diversas, de diferentes sectores, que trataron de... Déjenme ver si llego a mi cuadrito para... Que trataron de alguna manera... No sé si vale la pena ahora en medio. La verdad que no sé. ¿Nos tomamos el tiempo de instalar un data show? No. Trágica. Bien, entonces decía que hay una serie de conspiraciones en las que hay diferentes. La rebelión de los italianos. ¿Quién participa? Militares y artesanos. Hay una conspiración de sargentos. Hay una conspiración de un funcionario. Pero hay... Pero tengo, por ejemplo, la rebelión de Mendoza y Mojarra, que es de esclavos, la conspiración de esclavos de Santiago. Tengo una conspiración de franceses de Chabón, donde hay artesanos, militares debajo y mulatos vinculados. Todas esas conspiraciones fueron reprimidas por Núñez de Cáceres. ¿Dónde está? Núñez de Cáceres, que era teniente gobernador, asesor general y auditor de guerra. En el caso de los funcionarios o los personajes más o menos altos que conspiraron, pues bueno, hubo juicio y quizá apresamiento, o incluso no pudieron probarlo. Pero en el caso de los esclavos y de los mulatos y de los artesanos, hubo castigos. Una de las conspiraciones, la revolución de los italianos, tiene la declaración del mulato Joseph Ricardo, que dijo que su intención en esa conspiración era que, siendo dueños de la isla, serían ellos los jefes, pues el propio mérito tenían los mulatos que los blancos,
como se estaba mirando en Caracas. Esta conspiración está inspirada en los hechos que ya se están dando en Venezuela, y si se fijan, lo dice explícitamente. El propio mérito tienen los mulatos que los blancos. Entonces, vuelvo y digo, ¿cuál era el castigo que imponía a los mulatos, a los esclavos, a los artesanos, a la gente pobre que participaba en esta? Bueno, en ese caso, en esa conspiración, la sentencia final dice que se les ponga a los cadáveres una inscripción en el pecho en letras grandes que diga: así castiga la justicia al que es traidor a la patria, y que sus cabezas separadas de los cuerpos por el ministro ejecutor, después de estar 6 horas pendientes en el patíbulo a vista de todo el pueblo, se pongan para con digno castigo y ejemplar escarmiento de todos en picotas elevadas. Eso es Núñez de Cáceres, que está reprimiendo todas estas iniciativas que en su mayoría tienen un elemento característico. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que tienen vínculos o influencias con Haití. Ya sea porque o refieren a Haití, refieren a Petión, refieren a Cristóbal, refieren unidad con Haití, asociación, que tienen apoyo o cosas, aparece constantemente esa referencia, y eso tiene que ver con la tensión racial, sobre todo, que se está viendo. Hay una de ellas que habla de formar una junta de blancos, negros y mulatos. Esa es la conspiración de Manuel del Monte, que era un funcionario, pero él, miren lo que se está planteando. Miren lo que se está planteando. Bien, entonces decía que me parece que Núñez de Cáceres tenía que ser un personaje altamente impopular. Leyendo un trabajo manuscrito que no está publicado, de Casimiro Nemesio de Moya, el primer tomo está publicado, pero ese solo trata de el periodo colonial. Es interesante notar que en el manuscrito, cuando él está describiendo los hechos de la independencia efímera, va a decir, tiene una nota que dice: la falta de no incluir en la nueva Carta Constitutiva la declaración de quedar abolida la esclavitud, aunque bajo ese compromiso se obtuvo el concurso del coronel Alí a favor del movimiento separatista, va a significar el fracaso. Esto lo dice Casimiro Nemesio de Moya en una historia de Santo Domingo manuscrita en 1910. Y ahí de nuevo surge el personaje. ¿Se acuerdan que le mencioné ahorita a Alí? Ahí está el reconocimiento de la importancia de ese elemento. La resistencia a asumir la importancia de la esclavitud tiene que ver mucho con nuestra relación con Haití y la forma en que se construyó la identidad nacional y cómo se ha reforzado esta identidad a través del tiempo. En el caso de Haití se produjo una inversión de sentidos. La primera república negra representaba o representa lo opuesto a la esclavitud. En un rejuego perverso de contenidos, en la memoria colectiva, Haití está asociada en este país a las palabras yugo y esclavitud. Resulta irónico, si tomamos en cuenta que fue Haití justamente que abolió la esclavitud 2 veces en la parte española, y la última de manera definitiva. Además, hay que decir que la abolición apadrinada por Haití era muy diferente de una abolición como la que podía haber hecho Inglaterra,
porque venía aparejada con la noción revolucionaria de igualdad. Inglaterra hizo abolición, pero no declaró la igualdad, de derechos. Pensemos en Estados Unidos, 1865, abolición de la esclavitud. ¿Cuándo los negros tuvieron igualdad de derechos? 100 años después estaba el movimiento por los derechos. Bueno, y ahora pensemos las cosas que están pasando. Pero bueno, el punto es ese, es decir, una abolición apadrinada por Haití tenía otro elemento, otro componente adicional, además de que fue absoluta e inmediata, mientras que todas las aboliciones de América fueron transiciones. Se puso fecha de qué sé yo cuántos años, primero los hijos, los nacidos nacían libres, así sucesivamente, y indemnizaciones enormes. Creo que yo estaba viendo, Inglaterra pagó como mil millones de yo no sé cuánto para indemnizar a los dueños de esclavos. Por lo tanto, esta abolición tiene una carga mayor todavía de contenido revolucionario y de igualación. Sin duda alguna, el gobierno de Boyer degeneró en una dictadura, pero fue una dictadura para toda la isla. No era una dictadura contra los dominicanos. No es casual que ambas partes trabajaran juntos para salir de Boyer en 1843 con la reforma. Por lo tanto, el yugo, si se le puede llamar así, no estaba exclusivamente dirigido al pueblo dominicano, sino que sometía al pueblo haitiano en su conjunto. Hay que decir que un documento básico en la formación de los imaginarios colectivos referentes a Haití es el manifiesto del 16 de enero de 1844, que es lo que también se conoce como nuestra Declaración de Independencia. Y es ahí donde están presentes esos dos términos, la palabra yugo y esclavitud, para referirse al periodo inmediatamente anterior. El manifiesto dirá: y poco faltó para que le hubiesen hecho perder a los dominicanos, claro, el deseo de librarse de tan humillante esclavitud. O, por ejemplo, decir, Boyer fue acusado acusaron a Boyer, mejor dicho, de hacer esclavos en nombre de la libertad. Finalmente, también dice el manifiesto que la República Dominicana garantizará la libertad de los ciudadanos, aboliendo para siempre la esclavitud, como si hubiera habido esclavitud en ese momento. Lo declara de nuevo: vamos a abolir la esclavitud para siempre. Se inicia allí la negación del reconocimiento de la abolición de la esclavitud. Es cosa curiosa porque Bobadilla, funcionario en todos los periodos de España, de España, participa en la independencia efímera haitiana y luego en la República. Pero bueno, como funcionario haitiano, Bobadilla escribe un documento cuando España hace gestiones diplomáticas para recuperar su colonia. Y es increíble las similitudes en los discursos cuando tú los comparas, ¿no?, entre la declaración de separación, bueno, porque se supone que la declaración de separación, el manifiesto del 16 de enero, la escribió Bobadilla. Por lo menos en eso hay bastante consenso, y yo también lo pienso, que la mano de él es fundamental ahí. Bobadilla, en ese documento en defensa de la unificación Haití contra España, va a decir, dice, consideró que la unificación podía considerarse como la búsqueda por sustraerse, y con razón, del despotismo, de la arbitrariedad, del olvido y del desprecio en que yacíamos, y para procurarnos las ventajas sociales de sacudir el yugo de la esclavitud y la opresión. El documento de Bobadilla contra España contiene dos grandes verdades. Primero, que la esclavitud sí existía bajo el régimen español y que la unificación Haití sí contribuyó a sacudir el yugo de la esclavitud. El no reconocimiento de la abolición tiene que ver, en primer lugar, con no conceder a Haití este aporte.
Nada positivo puede venir de ahí. Y en segundo lugar, con un discurso que ha negado el impacto de la esclavitud en Santo Domingo. Una y otra vez, los documentos nos muestran la huella que la esclavitud dejó en la sociedad dominicana. Un año antes de la independencia, el padre Gaspar Hernández, que también tiene un pueblo designado en su honor, que hacía gestiones para lograr la separación de Haití y la anexión a España, expresó al gobernador de Puerto Rico por escrito, cito, que para lograr que la bandera española quedara allí para siempre, era necesario garantizar la libertad de los antiguos esclavos liberados por Boyer. Este señor, Gaspar Hernández, el cura, desde ese momento ya él sabe que eso es innegociable, que el tema de la esclavitud es innegociable. Esta última idea se fortalece con la afirmación del cónsul francés Saint-Denis en 1844, que jugó un papel muy importante en la separación, cuando dijo que en Santo Domingo la población rechazaba instintivamente la esclavitud. En 1844, ya estamos en el momento de la separación, 22 años después de la abolición de la esclavitud, la posibilidad de la vuelta a ella está más presente de lo que pensamos. Los habitantes de la parte este podían estar de acuerdo que querían separarse de Haití. Hubo como un consenso en ese sentido. Pero el nuevo Estado que se iba a formar lo llenaba de incertidumbre. No es casual que los documentos de los primeros días reiteran una y otra vez la abolición de la esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto había duda con relación a eso? Hacía 22 años que no había esclavitud en el territorio. Bueno, sobre todo porque son las élites blancas, las caras visibles de esta conspiración, de la conspiración de febrero me refiero. Esas que son muy parecidas a la conspiración de Núñez de Cáceres, que en 1821 no abolió la esclavitud. Fíjense que una de las formas en las que los grupos y los sectores cercanos a Duarte, en las que los atacaban, era llamándole colombianos. Le llamaban colombianos haciendo referencia a quién, a Núñez de Cáceres, que no abolió la esclavitud. Se habla muy poco del evento conocido como el suceso de Monte Grande. Poquísima documentación. Bueno, escasa, de verdad, yo no he encontrado mucho sobre ella, pero a mí me parece bastante significativa. Se produjo el 28 de febrero, al otro día de la proclamación de separación. Y fue una rebelión de gente de color en Monte Grande contra lo que ellos identificaban como la revolución de los españoles. La Junta Central Gubernativa Provisional tuvo que mandar a los dos principales, Bobadilla y Manuel Jiménez. ¿A qué? A negociar. ¿Y quién estaba ahí en Monte Grande? Un señor apellido Basora, que era ¿quién? El segundo al mando de Pablo Alí, que había muerto antes. ¿Se fijan cómo de nuevo está Pablo Alí? Con Basora y su gente había que negociar, porque si la separación quería sobrevivir, tenía que garantizar los derechos adquiridos por la gente de color. Efectivamente, señores, al otro día, eso fue 28 de febrero, el 1 de marzo, la Junta Central Gobernativa va a emitir un documento en el que dice, déjenme ver si llego ahí, dice: la esclavitud ha desaparecido para siempre del territorio de la República Dominicana y que el que propagare lo contrario será considerado como delincuente, perseguido y castigado si hubiera lugar. Tuvo que hacer un decreto que reafirmara eso para que no hubiera duda de hacia dónde se dirigía este proyecto de separación. Nuevamente en 1861 con la anexión a España. ¿Y qué negociaciones se hicieron en España? Hubo también que negociar con España que aquí no se podía restaurar la esclavitud, y España anexa República Dominicana bajo esa condición. Yo estoy convencida que el levantamiento restaurador de 1863 tiene
como componente fundamental y hasta lógico el temor a la reinstauración de la esclavitud, porque sin duda alguna los dominicanos estaban sintiendo el impacto social de la dominación de una monarquía esclavista. No puede además olvidarse que Cuba y Puerto Rico eran colonias con esclavos, con esclavitud. Por lo tanto, la amenaza era real y tenía sentido. Definitivamente, en la primera década de vida independiente, prácticamente no hubo reconocimiento del hecho incuestionable de la abolición de la esclavitud y el establecimiento de la igualdad racial bajo Haití. No se puede negar que ha habido una historia crítica que maneja el tema de la esclavitud y la negritud desde la otra orilla, pero es una realidad que su existencia no se ha constituido como discurso dominante, perpetuándose la visión colonial y racista que moldea el imaginario colectivo. Si a eso le sumamos la dictadura de Trujillo con su impacto y luego los 22 años de Balaguer, que de una manera u otra perpetúan esas visiones conservadoras, tradicionales, racistas, anti-haitianas. El opacamiento del tema esclavo y su herencia, la negritud y lo africano, en nuestra sociedad, se perpetúan por diversos mecanismos. Yo voy a poner un ejemplo de un ejercicio que hice recientemente. Yo revisé el calendario escolar de la Secretaría de Educación para el año 2013-2014. Entre las fechas a conmemorarse hay 15 personajes blancos. ¿Está bien? Porque las élites, la gente que estudiaba, los políticos, los funcionarios, la gente que tenía papeles de liderazgo, bueno, eran blancos. ¿Está bien? Hay 6 personajes no blancos. Un indígena, Enriquillo, 4 mulatos, Sánchez, Luperón, Evangelina Rodríguez y a Salomé Ureña, yo la puse ahí, ¿verdad? Podría discutirse, yo creo que quizá Pedro Enrique Ureña, que yo lo puse entre los blancos, quizá podíamos bajarlo y decir que hay 7 no blancos. Ok, hay una sola persona negra y es Mamá Tingú. Entonces, no hay ninguna referencia a esclavitud, a resistencia o a esclavos. A mí me parece que ese sería un punto por empezar. Eso es lo primero. No hay, además porque Mamá Tingó, sin duda alguna negra, sin duda alguna merece estar ahí, pero refiere como a otro tipo, ¿no? de lucha. Es más político, parecería. Entonces, sin duda alguna, ahí hay un vacío y una carencia. Y uno se pregunta, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? Porque yo sé que en la Secretaría ha pasado gente muy buena. Yo tenía para leerle un pedacito de un post que alguien subió a Facebook, de una persona que estudió en la UAS, formada. ¿Con qué libro estudió? Con el de Casá. Y no se puede decir que historia social y económica o que historia del pueblo dominicano tienen ese sesgo para nada. No lo tienen. Y todavía tú la ves que ella habla y ahora estamos manteniendo a nuestros vecinos que nos esclavizaron y que convirtieron en potreros las iglesias. Y tú dices, Dios mío, pero digo, es una persona que yo conozco, y yo digo, pero ¿y en qué libro fue que estudió? Porque ya ella no usó a un Jacinto Gimbernal, por ejemplo, por ponerte un caso que fue un libro muy usado con una gran vigencia. Entonces, sin duda alguna, este tema, lo que tiene que ver con esto, necesita una asunción militante para poder de alguna manera romper esos imaginarios que se perpetúan, vuelvo y digo, de formas misteriosas y a veces no tan misteriosas. Yo puedo decir que los libros de texto no lo manejan con la hazaña o con el racismo o con quizá el antihaitianismo de otras épocas. Entonces hay otros mecanismos por los que estas ideas siguen teniendo la preponderancia que tienen. Sin duda alguna, el racismo constituye una de las herencias más duraderas de la esclavitud y por lo tanto yo creo que es necesario y pertinente que se
vuelva sobre el tema, que se destaque, que se hable y que nos asumamos como herederos de toda la complejidad que trajo o que tenía la esclavitud en nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a dar oportunidad a que ustedes participen. Pueden hacer comentarios breves, no otra conferencia. Y preguntas. ¿Quién se anima? Muchas gracias. No llega. Bueno, no sé, que soy un poco ignorante porque los libros que utilicé fueron los de la escuela, que tienen mucho sesgo y así, y me quedó un poco vacío el tema de la participación de Toussaint en la versión de la esclavitud, porque uno de la escuela siempre le dice que él fue el que tuvo el protagonismo y todo eso, nada que ver con Boyer. Entonces me sorprendió un poquito esto, que casi no lo mencionaste, la participación de él allí. Y nada, estoy muy de acuerdo con todo lo que tú dices, solamente eso, lo que quiero saber, la participación de Toussaint. Sí, lo que pasa es que, bueno, en algún momento sí dije que los haitianos habían hecho 2 aboliciones en territorio dominicano. La primera fue la de Toussaint Louverture en 1801, pero la permanencia de Toussaint en la parte española solo duró un año. En 1802, la invasión napoleónica encabezada por Leclerc lo saca, y con la llegada de los franceses, entonces hay una vuelta a la esclavitud. Así que solo fue un año que duró esa esclavitud, a diferencia de la de Boyer, que ya es la definitiva y permanente en 1822. Ven porque no. Porque yo hablo duro, no tengo el micrófono. Bueno, gracias, Quisqueya. Mi pregunta es, porque yo pienso que primero quiero decir una breve cosa y después hacerte una pregunta. Sube el micrófono. La primera es que nosotros seguimos hablando de la historia de nosotros los negros a partir de lo que dicen de nosotros. El mismo hecho de seguirnos llamando mulatos ya es un problema para mí. Ese es como historiadora básica que fui. Eso es mi primera cosa que puedo decirte. O sea, para mí nosotros siempre nos hemos definido a partir del otro, tanto las mujeres como los negros. Los otros son los que nos definen, nosotros no nos hemos definido. Y la otra cosa que te quería también preguntar es, cuando tú hablas de un 10% que dice la historia que había en esta isla, sería bueno como que se buscara más, se profundizara más, porque en esa época hubo una disminución de la población en la isla o en la parte española de la isla, y con esa disminución en realidad los negros, el 10% de los negros era una cantidad de negros, era la mayoría del país que más negros tenía en ese momento, era esta parte del Santo Domingo español. Entonces sería bueno como profundizar en eso, porque un 10% de qué. Sí. Sí. No, realmente, bueno, no es lo mismo negro que esclavo. Entonces, lo que se dice es que diferentes autores han hecho cálculos precarios porque las estadísticas son muy complejas, muy pobres para esos periodos, pero de que hay un 10% de esclavos, no de personas de color, negras. No obstante, yo tengo que decir que para lo que yo hice en Higüey, que fue lo que trabajé así, ese pequeño pobladito que no tenía ni 2,000 personas, también me topé con esa cifra. Es decir,
puede ser coincidencia, no puedo decir pero en el caso de Higüey había un estimado de un 10% de esclavos. Para Higüey, que tenía 1.800 personas, y yo me topé con 178 esclavos, es decir, prácticamente esa cantidad. De todas formas, tiene toda la razón con relación a de que nos falta nombrarnos, ¿no? Y yo, consciente incluso de las limitaciones de las fuentes que tengo, en el sentido de que yo busco las voces de los esclavos, o busco las voces de los personajes de abajo, y bueno, ellos no tienen tampoco más recursos que nombrarse como los nombran, pero yo trato también de escucharlos a ellos, cómo hablan y cómo refieren. He hecho algún esfuerzo en ese sentido, buscando otras perspectivas disidentes, ¿no? ¿Alguien más? Saludos, gracias. Primero felicitar a Quisqueya por su investigación y por el tema. Es interesante estudiarlo y proclamar la necesidad de celebrar esa abolición de la esclavitud. Ese es uno de muchos temas en nuestra historia que todavía hay que discutirlo mucho porque hay diversas interpretaciones. Otro tema es el de la llamada reconquista. Yo entiendo que en sentido estricto no hubo reconquista. Habría sido reconquista si hubiesen venido aquí tropas españolas, hubiesen derrotado a las tropas francesas y hubiesen recuperado este territorio. Pero no fue eso lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que dominicanos, como quiera que se le llame, derrotaron a las tropas francesas. Ese es uno de los acontecimientos más importantes en la historia dominicana y se menciona poco. La derrota del ejército francés significaba la derrota del ejército colonial que en ese momento controlaba este territorio. Y fue lograda por gente nacida aquí, independientemente de que fueran blancos, negros, campesinos, terratenientes, pero gente nacida aquí. Sin embargo, la mayoría de nuestros historiadores le ha llamado a eso reconquista. Se le debió poner más énfasis en la derrota del ejército francés y las consecuencias de ese acontecimiento se han sentido en la historia dominicana más que la incorporación política y jurídica del territorio dominicano al Reino de España, que fue lo que ocurrió realmente. Porque esa incorporación política jurídica se anuló con la independencia efímera. Sin embargo, la derrota del ejército francés es un acontecimiento que influyó en todo el siglo XIX. Y todavía en la época de la Restauración, en 1864, Espaillá escribió una carta a la reina Isabel diciéndole que el pueblo dominicano no podía aceptar de nuevo el yugo español porque era un pueblo que estaba acostumbrado a ser libre por más de 40 años, es decir, mucho tiempo antes, es de suponer desde la época de la derrota del ejército francés. Y así hay muchas otras cosas que habría que discutir. Es discutible también lo de el papel de Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres era un gobernador político, no era jefe militar. Cuando se dio la independencia efímera, además de Pablo Alí, que ciertamente está muy bien que tú lo destaques, había otro coronel, creo que apellido Carvajal, que era tan importante como Pablo Alí. E incluso en documentos que firma Núñez de Cáceres aparece la firma del coronel Carvajal, a veces por encima de la de Núñez de Cáceres. Es decir, ese es un tema que también habría que seguir profundizándolo y discutiendo. Y para concluir, en cuanto a el hecho de que haya estudiantes como esa que tú citabas, que a pesar de haber estudiado con libros de Casá y otros, que sigan reproduciendo esos prejuicios, creo que eso tiene mucho que ver entonces ya con la prensa y con estos políticos demagogos y antihaitianos y racistas
que reproducen todos esos prejuicios a pesar de textos tan buenos como los de Casá y de otros historiadores. Gracias por su paciencia. Bueno, yo soy Juan Manuel Reyes Alcolea, vicepresidente de la Casa de la Cultura Latinoamericana y Caribeña. No habíamos estado del primer momento porque estábamos en otras tareas que nos surgían y no pudimos salir antes. Nosotros, yo quiero decir en nombre de la Casa de la Cultura que nos sentimos felices con que hayan escogido este como el lugar preferido para hacer esta reunión, y yo le pido a mi compañera de batalla, a Maribel, que siempre siga efectuándose aquí. Yo en especial me he sentido motivado por la conferencia que acaba de dar la compañera, que habla de la esclavitud y todas estas cosas que hemos visto, porque por supuesto yo soy cubano y mi tierra es donde una mañana de octubre, el día 10 de octubre, Carlos Manuel de Céspedes reunió precisamente a sus esclavos y les expresó: a partir de hoy sois tan libres como yo. Los que me quieran seguir, que me sigan. Y a partir de ese momento los cubanos nos sentimos libres, y entonces ahí se armó la gran contienda aquella del 68, que termina con el Pacto del Sanjón o Protesta de Baraguá, cuando ya un mulato, Antonio Maceo, un poco también tiene raíces de acá, de Santo Domingo, él hizo la protesta de Baraguá. Otro momento fue ya en el 95, 24 de febrero, estalla la guerra necesaria que organiza Martí, y ya después que llegó Fidel, y se realiza la gran revolución, que es la que trae la liberación total del pueblo cubano. Por tanto, entiendo hasta dónde es la profundidad de este acto, los admiro, los felicito y les pido que la próxima vez vuelvan a reunirse en este lugar, y la atención seguramente que han de ser mejor que ahora en este momento. Muchas gracias. Gracias. Profe. Es que ya te he escuchado con mucha atención y es para mí muy relevante. Es relevante porque la historia es un relato y relatan voces, como dice Kelva, y son voces que siempre expresan intereses, los presentes, los pasados y las aspiraciones. Ahora bien, yo no soy historiadora, soy economista, por lo tanto te he escuchado con mucha atención, porque desde el punto de vista de la economía, la esclavitud en la historia es una relación esencial que existe alrededor de la manera como se produce, y a partir de allí la esclavitud se define y condiciona todas las relaciones sociales y los prejuicios y el relato, porque una cosa es lo que existe y otra la que se supone que existe, que hace el que relata la historia. Normalmente se les llama historiadores. Tu lectura es una lectura crítica al relato. La pregunta es, Quisqueya, entre tus investigaciones, ¿cuánto de información documental existe para escarbar cómo se dieron esas relaciones concretas, económicas, en las unidades de producción? Porque obviamente parece ser que la plantación no fue la característica.
Y usualmente se asume que la esclavitud en Haití se da de esa manera tan cruda o tan clara, porque la plantación era fundamental para la economía. Eso hace un contraste con la economía de lo que hoy es la República Dominicana. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando estamos hablando de qué manera se produce, de qué manera se distribuye, entonces hay periodos en la historia donde el relato es social, es político, pero no es económico. Entonces, en tu relato, yo quisiera ver cuánto podrías incorporar de cómo se dieron, de qué documentos se puede extraer para entender mejor y poder desprender qué tipo de esclavitud hubo, que hace el relato de lo social diga que no hay, o que hay, o que fue paternal, o que fue doméstica. Porque cualquiera de esas variantes puede ser confuso con el trato que se da en términos sociales, en términos de lo político, en términos de lo social. En mi entender, mientras tú estabas hablando, es sumamente importantísimo entender el papel de la liberación de la esclavitud en Haití. En Haití. La pregunta te la haría a ti. ¿Por qué con esa misma fuerza, con esa misma diafanidad no se da la libertad, ¿sí?, el rechazo a la esclavitud en la República Dominicana? Yo creo que esa es la pregunta que podría conducir a ver esa diferencia y ver cuando hablamos de esclavitud, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de prejuicio social, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos, y en tu discurso también dice, era persona de color. Bueno, color tenemos todos. Quizás unos trigueños para que nos parezcamos al trigo, mulatos para que nos parezcamos a las mulas, cobrizo para que nos parezcamos al cobre. Bien, son adjetivos que se utilizan porque parece que no hay otra manera de, entre tanto matiz, describir, pero la descripción es eso, solo descripción. Cuando hablamos entonces en los discursos de lo afrodescendiente, yo también me cuestiono, porque afrodescendiente, ¿qué quiere decir? Porque en la República Dominicana, y yo aquí voy a asumir dominicana, yo me veo indo, euro y afrodescendiente, porque esa es la composición. La pregunta es, ¿por qué las denominaciones o nos están aclarando o nos están ocultando? ¿De dónde provienen? ¿No será que estemos repitiendo? Tú estudiaste en España, ya tu maestría la hiciste allá, que muchas denominaciones también son creadas en la mirada de Europa, y cuando nosotros hablamos de afrodescendencia, quizás estemos en esa denominación tan simple y tan poética que nos vincula a los ancestros, estemos ocultando la esclavitud. Eso es lo que quería decir. Bueno, al principio me parece que planteó algo muy interesante. Decía, en la documentación podía encontrarse quizá la forma, ¿no?, de explicar esa esclavitud en su dinámica de funcionamiento y cómo eso finalmente ayuda a definir o define, ¿no?, las relaciones sociales y los discursos eventualmente.
Sin duda alguna es un poco lo que yo he estado haciendo. Lo que pasa es que yo estoy trabajando post abolición, pero la hay, está ahí para hacer trabajo sistemático de gran dedicación para estudiar esas relaciones económicas y sus efectos, ¿no? La forma en que se dio la esclavitud aquí en República Dominicana. Bueno, creo que va un poco por la línea de la compañera cuando planteó, ¿no?, la forma en que denominamos, y sin duda alguna es un sesgo que tenemos que estar conscientes de que están ahí en cuanto a la forma en que denominamos, ¿no?, los sujetos y las relaciones. La verdad es que yo en lo personal siempre trato de ajustarme dentro de lo posible, manejar la forma en la que ellos mismos se están denominando, pero estando conscientes de que están involucrados, están sesgados, están limitados por una situación que se les impone, ya sea económica, las relaciones particulares de dominación esclavista, tanto ya sea desde el punto de vista del esclavista o del esclavo, en ese sentido. Quiero agregar aquí, y las chicas me pueden ayudar en lo que decía la señora, y es, recuerdo un título, yo no soy muy buena para recordar textualidades. Recuerdo un título de un artículo que escribió un cubano que decía: entré a Durban negro, y salí afrodescendiente. ¿Por qué? Porque en ese gran encuentro que se juntaron para tratar el tema de la afrodescendencia, trataron la conceptualización de lo que significa negro. Sucede que el africano se enteró que era negro cuando entró en contacto con el esclavizador. Ellos no eran negros ni blancos, ellos eran personas. Entonces, el nombre negro tiene un sesgo racista, discriminante, de gran peso, y por eso en los Estados Unidos lo tienen bien clarito, y el término que pueden usar es afroamericano para dirigirse a cualquier persona que es ascendente o descendiente. Siempre tengo mi duda con eso, de lo afro. Entonces de ahí la conceptualización de afrodescendiente, por la carga racista que tiene el negro y el maldito negro. Tanto que matan. Ahora mismo en Estados Unidos hay una situación que yo quiero llamarla, que la pensemos y que la asumamos. Ayer yo me tomé una fotografía con las manos en alta, y está en mi Facebook con mi foto de perfil, y yo invito a que todos y todas nos tomemos nuestra fotografía y que digamos: no me disparen. En inglés es no shoot, don't shoot, no me disparen, para solidarizarnos con ese afroamericano que por su condición de ser descendiente de personas que fueron esclavizadas, lo asesinaron en la calle sin ninguna defensa y sin nada, y lo único que llegan después que le dan el tiro es lo acusan de que es un ladrón. Igualito ocurre aquí. Lo que pasa es que nosotros aquí, esa conciencia
de lo que nos pasa a nosotros, los que fuimos descendientes de afro o de esclavizados, lo que nos está pasando en esta sociedad. A mí me gustaría que nos pusiéramos, que ustedes, las estudiosas y los estudiosos, hicieran un estudio. ¿Quiénes son los que están en las cárceles dominicanas? ¿Quiénes son los dominicanos que caen abatidos en la calle? Cuando la policía los asesina, ¿quién es que está? Cuando tú ves muerto tirado en la calle, que lo asesinan y después averiguan si es ladrón o no es ladrón, pero primero ya está muerto, igualito como pasó con el joven de Estados Unidos. Marilyn, te quiere decir algo, ahora te lo paso. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. He estado en estos días recurriendo, cuando pasan estas situaciones, vuelo a Malcolm X, un poco la manera de leerlo y tratar de entender qué está pasando. Al colega mencionaba la gran revolución nuestra de América, la gran revolución cubana. En Estados Unidos se crearon leyes de protección, de respeto a los derechos humanos de los afrodescendientes, de los afroamericanos. Nosotros tenemos leyes acá. ¿Qué pasa con el ser humano? El racismo se enquistó de tal manera que aún se crean leyes y se crean leyes. El racismo prevalece incluso por encima de esas leyes y menciono el caso de Cuba y no es un asunto que quiero golpear, sino que es como el ejemplo a seguir. ¿Qué pasa con la afrodescendencia en Cuba? Y en Cuba la afrodescendencia tiene los mismos problemas que tiene acá, viendo la diferencia de que tiene mejor sistema de salud, mejor sistema de educación, tiene más eso, pero igualito tú vas a ver en la televisión y no te aparece un negro en la televisión cubana. Y estoy poniendo el ejemplo de Cuba porque es como lo excelso, el que dio el paso de la diferencia hacia la construcción de un hombre nuevo. ¿Qué está pasando con el ser humano? Hay que ver esos comentarios que hay en Facebook. Hoy dijo una, yo lo que quiero es que ustedes toditos, nosotros que tenemos esta reunión, se vayan de este país. Escribió una y yo le respondí, no entiendo lo que tú quieres decir, me gustaría que me explicara mejor. Marily, ven por favor. ¿Cómo así que no me voy? Que no te va a ir de aquí. Así mismo. Mira, a mí me gustaría expresarte por qué me siento afrodescendiente de forma particular y por qué trabajo para que nos sintamos afrodescendientes. Porque yo estuve en África, en Benín, y fui al mar y vi las factorías. Y cuando tú hablabas de medios de producción, la esclavización, me niego a aceptar el término esclavitud, porque eso me implica. Y no, la historia, la memoria que yo guardo, no la historiografía, no el relato, la que yo guardo, me señala todos los días que yo no tengo una condición de esclavo como participante de. Esa es una vivencia cotidiana. La esclavización existe hoy en día y empezó ahí en esas factorías. Entonces eso modeló una cultura, una forma de sentarme, una forma de creer, una forma de bailar, una forma de responder. Yo soy afrodescendiente por eso, no soy ni indígena ni de españoles. Yo no aprendí a bailar la jota, ni a mover la manito por el otro lado, ni nada de eso. Aprendí a mover la cadera, hay una serie de sentencias culturales, de genética cultural. Pero además hay una dominación en la producción que establece esa verdad histórica, porque es la memoria y porque es la expresión de la realidad. Las esclavizadas y los esclavizados están en los hoteles, en los resorts. Continúan siendo del servicio, para el servicio. Y es de la ideología blanca, la que se cree que tiene el derecho en la vida de los demás
hasta acercarnos. Entonces yo soy afrodescendiente porque lo vivo cotidianamente, la expresión cultural, pero porque tengo una referencia inmediata con mi realidad. Pienso que sí, que ese tema de evaluar y valorar que el producto de riqueza que existe en el Caribe le pertenece a los negros, debería ser de los negros. Yo reclamo eso permanentemente. Además que me devuelvan todo lo que me quitaron, a mis abuelas, a mis bisabuelas y a mis tatarabuelas. Entonces yo soy afrodescendiente porque es una condición que está íntimamente relacionada a la producción y al hacer cotidiano, en mis creencias y en mi forma de expresar. Gracias. Gracias, Marily, porque yo también estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y quería hacer un pequeño comentario sobre la palabra esclavos, porque tú estás hablando de esclavos y esclavos, pero yo creo que nadie es esclavo, nadie nace esclavo, a ti te esclavizan. Claro. Entonces sería mejor hablar de persona esclavizada. Eso es lo correcto, y tampoco creo que deberíamos hablar de mulatos o mulatas, porque eso viene de mula. Yeah. Y otra cosa es que yo me siento negra, o sea, a mí nadie me va a decir que yo no soy negra, y la palabra negra no es necesariamente denigrante, porque en Estados Unidos se usó la palabra negra para empoderarse, Black Power, o sea, eso lo sabe todo el mundo, y hay una diferencia entre negro o negro en nigger, que no es lo mismo. Y bueno, solo quería puntualizar eso. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a dar las gracias. Tú das las gracias, yo voy a decir esto breve. Miren, quisimos unir este evento a cosas nuestras, como es la comida. Sucede que nos viven diciendo que a los negros les gusta la comida grasienta y la comida mala. El mondongo, la pata, la oreja, la víscera, el esófago, el pipián, el chicharrón, el concón, ¿qué más? Pico y pala. Y está muy relacionada a nuestra historia. La vaca que nosotros atendíamos, que la poníamos hermosa con nuestro trabajo, cuando la mataban, el blanco, el dueño de la casa, nos dejaba las vísceras, nos dejaba el colgante de acá, que es mucha grasa. Le decían bobada, esa chiquita la comíamos bobada, algo así. Las patas, el chicharrón. Marily me corregía en estos días, me decía, sí, pero a partir de ese vivir, nosotros fuimos creativos, porque somos creativos, hicimos de eso. Si vamos a hacer un mondongo, hacer una cosa exquisita, fuimos creativos. El patimongo. Ay, ella hace unos patimongos cada año, están invitados. El patimongo. Entonces, quisimos compartir, y recuerdo, antes de la referencia del arenque, que también nos gusta el arenque. Pero hay un libro, tengo un libro que habla de una comunicación que llegó a la colonia haitiana, donde le hacían una crítica al que dirigía la colonia haitiana de esclavizados, y le decía que ya tú sabes, la Francia de la democracia, que iba al cambio, le exigía que a los esclavizados y a las esclavizadas no solo le dieran arenque, sino que a la semana le permitieran varias porciones de carne. Pero el esclavista aquí en la colonia no, él le daba arenque porque en ese tiempo resultaba mucho más barato. Entonces, invitarle todo esto a que degustemos. Deja que acabe porque no se ha acabado, tú vas a pagar a la gente. No se paren, ella va a dar las palabras finales. Invitarle al final de que degustemos y compartamos unos chicharrones. Con casabe. Ya, las gracias no van a tener muchas gracias porque ustedes están pensando en la grasa. En la comida, sí. Pero
Vamos a dar las gracias a Quisqueya Lora por compartir con nosotras sus vivencias, sus investigaciones y por poner en nosotras y nosotros ese gusanito de toda esta inquietud de lo por qué nosotros y nosotras en República Dominicana no vemos el racismo como tal. Siempre dejamos el racismo. El racismo va de soslayo. Y los negros y las negras no somos los dominicanos y dominicanas. Los negros y las negras son otros. Los haitianos y las haitianas. Entonces, muchas gracias, Quisqueya. Agradecer a ustedes por estar. Agradecer su presencia y su participación. Y por último, reiterar las gracias a la Casa de la Cultura Latinoamericana y Caribeña por acogernos nuevamente aquí. Y tomamos su palabra, volveremos. Ahora sí, a la grasa. Marianela. Ya me estaban haciendo el cuento. Quisqueya, darte un beso y un abrazo. Sí, excelente.